En este módulo vamos a hablar sobre el método, ética y teoría en antropología cultural. En la clase de hoy vamos a aprender primero qué es la etnografía, que ya habíamos hablado un poco de eso, y específicamente sobre el trabajo de campo como una forma de hacer etnografía. Vamos a discutir las dos técnicas principales de la antropología cultural, que son la observación participante y la entrevista. Luego vamos a hablar de la importancia de personas que llamamos los informantes clave y los porteros. Discutiremos algunos retos éticos que enfrentamos siempre, constantemente en la investigación antropológica. Y por último vamos a introducir el tema de las teorías de la cultura. Bueno, entonces, ¿qué es la etnografía? Ya habíamos dicho que la etnografía es una forma de conocer una cultura. La etnografía es el método de estudio que se basa en el trabajo de campo. Si recuerdan, habíamos dicho en la primera lección que la etnografía se refiere a la descripción de la cultura de un grupo social. Es una forma de hacer investigación, una forma de análisis en antropología cultural que involucra describir a fondo y con detalle todos los aspectos culturales, tanto las creencias como los comportamientos de un grupo social. El trabajo de campo se refiere al proceso de inmersión en la vida cotidiana de las personas. Es decir, si la etnografía se refiere a describir una cultura, ¿cómo obtenemos la información para describir una cultura? A través del trabajo de campo. Esto es la clave de cómo los antropólogos culturales hacemos investigación. El antropólogo o la antropóloga siempre pasa un periodo muy amplio de tiempo con las personas, observándolas, participando en su vida, ¿no? Como una forma de recopilar información acerca de su cultura. Esto es cierto, no importa a quién o a qué grupo investiguemos, ¿no? Tanto los antropólogos tradicionales o clásicos que se enfocaban en comunidades indígenas en otras partes del mundo, hacían trabajo de campo. Hoy en día, los antropólogos, por ejemplo, que hacen investigación de una corporación, también usan ese método, ¿no? Pasan mucho tiempo en esa corporación. El trabajo de campo fue definido por Bronisław Malinowski. Malinowski fue un antropólogo polaco que hizo su carrera en Inglaterra y a principios de los 1900 él decidió ir a unas islas en el Pacífico Sur que se llaman las Islas Trobriand. Son muy reconocidas dentro del campo de la antropología. Y estando ahí, él recopilando información sobre la cultura de estas personas, estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, a él no le convenía regresar a Europa cuando Europa estaba en medio de una guerra. Entonces, él se tuvo que quedar en esas islas. Y luego él publicó un libro diciendo que la mejor forma de conocer la cultura de un grupo es pasando mucho tiempo en la vida cotidiana de esas personas, lo cual es cierto, pero es un poco un secreto en antropología eso, ¿no? Que realmente la única razón por la cual él abogó por esta forma de hacer investigación es porque no tenía otra opción. Él no quería regresar a Europa en medio de la guerra. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la observación participante. Ciertamente, si el trabajo de campo es este periodo de inmersión en la vida de las personas cuya cultura queremos entender, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué técnicas específicas utilizamos mientras estamos viviendo y conviviendo con estas personas? La primera técnica es la observación participante. Esta es una técnica central que siempre se usa en el trabajo antropológico. La observación participante es, como dije, la técnica central de la investigación etnográfica y lo más importante es que esta técnica es la mejor que existe para observar o medir el comportamiento humano. ¿Okay? Yo puedo hacerles a ustedes preguntas acerca de su comportamiento, pero la forma de obtener la mejor información acerca de su comportamiento es observarlo. Y hay distintas formas de observar. En un extremo está la observación pura. Cuando hacemos observación pura,
estamos un poco retirados de la situación social que estamos observando y literalmente solo estamos viendo. Y estamos viendo, pero también tomando notas de todo lo que observamos. En el otro extremo está la participación pura. Cuando estamos participando en una actividad, podemos tal vez obtener una idea de lo que se siente participar en esa actividad, detalles de las cosas que pasan dentro de esa actividad, pero en ese momento no tenemos tiempo de pausar, pensar, anotar lo que estamos observando. La observación participante es un poco de los dos. Cuando hacemos observación participante, participamos, como dice la palabra, en las actividades, pero también hacemos una pausa mental o incluso una pausa física y nos alejamos, nos retiramos un poco de la participación y tomamos una mirada crítica con respecto a lo que estamos observando. Los antropólogos siempre toman nota en lo que llamamos el diario de campo y las observaciones no se hacen al azar, siempre observamos con alguna meta en fin. En la tarea de esta semana, eso es lo que ustedes van a practicar precisamente, usar una guía para llevar a cabo observaciones. Bueno, imagínense que estamos haciendo una investigación antropológica de un parque acuático, ¿no? Si estamos observando, tal vez nos podemos poner en la entrada del parque acuático y observar a las distintas personas, las familias, los adultos, los niños, usar el espacio, ¿no? Usar los diferentes toboganes, fuentes de agua y la piscina, etc. Si estamos observando, no estamos participando, ¿cierto? Ahora, si estamos participando, nos tiramos por los toboganes, hacemos uso de todas las instalaciones. Y si estamos haciendo observación participante, hacemos un poco de las dos. Un rato, yo me voy a sentar tal vez en la piscina y en un cuaderno anotar lo que observo. Tal vez observo que los niños usan el espacio de alguna forma y los adultos de otra forma. O que las personas usualmente empiezan por este tobogán y terminan en esta otra parte del parque. Y en otro momento estaré yo participando también de las actividades del parque acuático. Las entrevistas es otra técnica clásica de investigación en antropología cultural. Es, en este caso, la técnica más importante para medir las creencias de las personas, ¿no? Uno puede observar directamente el comportamiento de las personas, pero no puede observar sus creencias. La única forma de saber qué piensa o qué cree una persona es preguntándole, ¿no? En las entrevistas entonces son conversaciones en ese sentido y también hay un rango. En un extremo están lo que nosotros llamamos las entrevistas abiertas. Las entrevistas abiertas son muy informales y como dice la palabra, son abiertas. Estas se hacen comúnmente al inicio de una investigación cuando uno tiene muy claro tal vez ciertos aspectos de la cultura. Entonces se sienta a conversar con las personas y deja que sea una entrevista abierta, que las otras personas hablen de los temas que ellos quieren discutir. La que más se utiliza es la entrevista semiestructurada. En una entrevista semiestructurada, el antropólogo o la antropóloga tiene una lista de temas o preguntas que quiere cubrir durante la entrevista y la va guiando un poco en ese sentido, ¿no? Al final de la conversación se han discutido los temas A, B y C que el antropólogo tenía en su lista, pero pueden discutirse en orden distinto, pueden hablarse de otras cosas adicionales. El punto es que en algún momento el antropólogo o la antropóloga recopiló datos, ¿no? Hizo preguntas acerca de ciertos temas específicos. Y en el otro extremo están las entrevistas cerradas. Las entrevistas cerradas tienen una lista muy específica de las preguntas y las preguntas se hacen siempre en el mismo orden. Bueno, como les dije, las entrevistas semiestructuradas son las que más se emplean en antropología y hay dos tipos de entrevistas semiestructuradas. Por un lado están las entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad se llaman así
porque en este caso los antropólogos tenemos algún tema que queremos conocer a fondo y hacemos un montón de preguntas específicamente sobre ese tema. Cuando yo hice mi tesis doctoral, por ejemplo, yo trabajé con una comunidad de inmigrantes nigerianos en la ciudad de Nueva York. Esta foto no es de mi investigación, pero tal y como la señora de esta foto, habían algunas personas que tenían negocios donde vendían telas africanas o incluso confeccionaban trajes a partir de estas telas. A mí me interesaba el tema de los negocios, ¿no? Los inmigrantes que tenían un negocio propio. Entonces, en mi lista de preguntas yo tenía un montón de temas y preguntas a cubrir específicamente sobre esos negocios. ¿Qué hacían los papás si se dedicaban a lo mismo? ¿Que por qué decidieron abrir un negocio? ¿Que cómo lo hicieron? ¿Consiguieron el dinero? En el caso de esta foto, por ejemplo, ¿de a dónde importan las telas? ¿Por qué escogieron ese lugar? ¿Cómo es la relación que tienen con los importadores? ¿Quiénes son los clientes? ¿Cómo les deja saber a los clientes de su negocio? ¿Cómo son sus relaciones con los clientes? ¿Cómo son sus relaciones con los empleados? ¿Quiénes son los empleados? ¿Por qué los contrató? ¿Cuánto le pagan? ¿Dónde consigue las máquinas? Etcétera. 1000 preguntas a profundidad acerca de un tema. Si las entrevistas a profundidad involucran muchas preguntas acerca de un tema, la otra o el otro tipo de entrevista semiestructurado, que son las historias de vida, tienen cierto aspecto de profundidad, pero en el tiempo. Las historias de vida se hacen con adultos mayores usualmente y sirven para tener información detallada no sobre un tema, sino sobre una vida en el espacio temporal. Por ejemplo, uno puede hacer entrevistas con adultos mayores que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, como en el caso de este veterano, y comparar cómo fue la experiencia de vivir durante la guerra para los hombres y para las mujeres, para gente adinerada, para gente no adinerada, para gente que tenía familia activamente en el ejército, para las personas que no tenían familiares en el ejército, ¿no? Se pueden hacer comparaciones de esa forma. Bueno, en cuanto a las entrevistas estructuradas, la técnica más común que se emplea es la encuesta. Ahora, los antropólogos podemos usar encuestas, pero la encuesta nunca es la herramienta principal ni la herramienta única de recopilación de datos. Es una herramienta complementaria y como la encuesta hay muchas otras herramientas complementarias. Supongo que aquí todos en algún momento han completado una encuesta, ¿cierto? Por ejemplo, la encuesta tiene preguntas específicas y también tiene respuestas específicas y obliga a la persona a escoger una respuesta, ¿no? Y al final se sacan conteos. ¿Qué porcentaje de las personas contestaron A o contestaron B? En ese sentido, es una forma de obtener datos, pero como pueden ver, son datos muy diferentes a los datos que se obtienen de una entrevista semiestructurada, de una conversación más abierta. Bueno, si esas son las técnicas principales, y como dice el libro de texto, hay muchísimas otras técnicas secundarias, fotografía, video, mapas, genealogías, etc. Pero esas son las principales. Así como hay técnicas importantes, hay personas importantes con quienes los antropólogos en algún momento de nuestras investigaciones tenemos que hablar. Dos de estas personas son los informantes clave y los porteros. Y como dice aquí, son personas de gran valor para la investigación antropológica. Por un lado, los informantes clave son personas que ayudan al antropólogo en su labor. Los informantes clave son personas que usualmente son las primeras personas en acercarse a un antropólogo o una antropóloga cuando llega a una comunidad. Son personas que son un poco críticas de su propia cultura, pueden distanciarse un poco cognitivamente para entender ciertos aspectos de su cultura y nos ayudan en qué sentido.
Primero, nos dan ayuda logística, nos ayudan a encontrar dónde dormir, si estamos trabajando en otra comunidad, dónde conseguir comida, qué hacer si nos enfermamos. Toda esa logística, ellos nos pueden ayudar con eso. Nos pueden ayudar a interpretar observaciones, ¿no? Cuando uno está haciendo una observación, ellos le pueden decir qué es lo que estoy viendo, por qué las personas están comportándose de esa forma en este momento. Y nos pueden ayudar a identificar subgrupos. Por ejemplo, en este proyecto con inmigrantes nigerianos que les mencioné, yo sabía que es una comunidad bastante religiosa, entonces yo sabía que tenía que visitar las iglesias, pero yo no sabía cuántas iglesias había o cuántas subcategorías de cristianismo o islam, por ejemplo, existían dentro de esta comunidad. Pues los informantes clave me ayudaron con eso. Ellos me dijeron, estas son las iglesias principales, estas son las mezquitas principales, tienes que ir a hablar con todas estas personas. A su vez, los porteros son personas que le dan a uno el acceso al grupo social. Esto es una lección muy importante de la antropología para la vida cotidiana de todos y todas. Todo grupo social, formal e informal, tiene un portero, tiene una persona que es como el guarda, que le deja a uno entrar o no a ese grupo social. Por ejemplo, digamos que una antropóloga de Japón quiere venir a Puerto Rico a hacer una investigación sobre estudiantes universitarios y como parte de su investigación quiere observar una clase presencial aquí en Sagrado. En ese caso, ¿quién es el portero? No tienen que pedirle permiso al gobernador de Puerto Rico para venir a observarlos a ustedes en un aula. Le tienen que pedir permiso al profesor o la profesora. Tal vez, según política institucional, tenga que pedirle permiso al provost o al presidente. Uno, como antropólogo, tiene que determinar quién es el que da permiso de acceder, en este caso, al grupo social, que es un aula, una clase. Otro ejemplo de un portero. En mi trabajo anterior tuve una estudiante de maestría que hizo una investigación en Malawi, un país en el este de África, en una zona tribal. En algunas semanas van a saber exactamente qué significa una zona tribal, una tribu. Pero en este caso, ella había hablado con otras personas que habían hecho investigaciones en esa comunidad y sabían que había un jefe tribal en esa comunidad. Y el jefe tribal estaba acostumbrado a que antropólogos de muchos países llegaran a su comunidad. Entonces, él es el que daba permiso. ¿Puedes venir a entrevistar a las personas de mi comunidad? Sí o no. Y eso dependía de tu proyecto, ¿no? Que querías investigar y también de si le pagabas una cuota al jefe tribal o no. En este caso, eso es un portero formal, ¿no? Es el jefe tribal, el jefe político de una comunidad. También los porteros pueden ser informales. Cuando yo era estudiante universitaria hace muchísimos años en Costa Rica, participé en la investigación de una profesora mía y ella estaba haciendo un trabajo en barrios urbanos marginales para averiguar por qué algunos niños no iban a la escuela, exactamente por qué. Tenía que ver con el tema de el trabajo infantil. Y recuerdo que yo estaba con una amiga en una esquina buscando una casa y llegó un muchacho parecido al de esta foto y nos preguntó que qué estábamos haciendo ahí. Entonces nosotras le dijimos, bueno, somos estudiantes universitarias, estamos trabajando con una profesora que quiere averiguar cosas sobre los niños de este barrio, cómo ayudarles a que estudien, etcétera, etcétera. Y nunca olvidaré que en ese momento él contestó, ok, le voy a decir a los otros hombres que las dejen trabajar. Y en ese momento yo entendí, ¿no? Él era el líder de un grupo, no sé si llamarle pandilla, pero un grupo informal que hacía vigilancia en su barrio y si él hubiera dicho no quiero que estén aquí, nos hubiéramos ido. Él era un portero en esa comunidad, en ese barrio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema de los retos éticos. Estos son retos que uno debe anticipar antes de empezar una investigación antropológica. Éticos se relacionan con decisiones acerca de qué es correcto e incorrecto.
Por ejemplo, cuando uno hace investigación antropológica, siempre debe pensar, ¿cómo voy a presentar esta información y a la vez mantener la anonimidad? Por ejemplo, si esta antropóloga japonesa hace una investigación sobre los estudiantes de Sagrado, asumo que todos ustedes estarían de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa si ella publica sus nombres? Y con sus nombres y apellidos dice, esta persona me dio esta información que es personal. A ustedes no les gustaría eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar siempre cómo hacer esto bien. Tiene que pensar si la información que uno está recopilando puede utilizarse por alguien, no sé quién, la policía, otra comunidad, quien sea, para hacerle daño a esa comunidad. ¿Qué tanta relación personal debe tener uno con las personas en esa comunidad, ¿no? Por lo mismo que el trabajo de campo involucra pasar mucho tiempo con las personas, uno hace amistad muchas veces con esa persona, pero siempre debe pensar dónde mantener una línea de profesionalismo. ¿Qué hacer si observa actividades ilegales durante el transcurso de su investigación? ¿La reporta o no? Nada de esto son decisiones fáciles. Para guiar un poco en esta toma de decisiones, la Asociación Americana de Antropología, por ejemplo, tiene un código de ética. Y ese código de ética dice que uno tiene responsabilidad ética con muchos actores. La principal, las personas en las comunidades cuya cultura estamos estudiando. También dice que hay que ser responsables con el público, no mentir, no dar información falsa. Hay que ser éticos con nuestros estudiantes, darles información verídica. Si alguna organización financió nuestra investigación, hay que ser éticos con ellos, usar el dinero para lo que dijimos que lo íbamos a usar. Hay que ser éticos con el gobierno de uno o los gobiernos de otros países, si uno hace investigación en otros países, etcétera, etcétera. Pero hay alguien muy importante que no está en esta lista. Nosotros mismos. Yo argumento que los antropólogos debemos ser éticos con nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque la antropología puede servir para estudiar cualquier fenómeno cultural, cualquier cosa relacionada al ser humano. Sin embargo, muchas veces las personas que estudian antropología y trabajan después como antropólogos, estamos atraídos a temas como la pobreza, la violencia, la desigualdad social y terminamos pasando mucho tiempo en situaciones o en contextos donde podemos enfrentar distintos peligros, ¿no? Donde nos pueden asaltar, cuestiones así. Las mujeres siempre en algún momento enfrentan acoso sexual en las comunidades donde trabajan y en casos extremos abuso sexual. Se pueden presentar amenazas físicas y todo esto está documentado que es un riesgo real para las personas que hacemos investigación antropológica. Bueno, y el último tema de esta unidad son las teorías de la cultura. No voy a hablar en esta presentación sobre ellas, voy a subir un resumen de estas teorías en el módulo, pero lo que quiero mencionar en este momento es que a lo largo de la historia de la antropología, que tiene aproximadamente 120 años de existir, los antropólogos han tenido diferentes formas de definir la cultura. En el módulo anterior vimos un poco sobre esto. Pero lo que importa en este momento que estamos hablando de la investigación antropológica es que las diferentes teorías de la cultura orientan las investigaciones, llevan al antropólogo o a la antropóloga a observar algo distinto en las sociedades y también ayudan a interpretar la cultura. Entonces, en vez de repasarlas aquí una por una, voy a poner un resumen en el módulo y van a usar ese resumen para contestar una de las preguntas del foro.